Este es nuestro cuarto encuentro del ciclo de clases a distancia de los Incas. La clase pasada tuvimos un encuentro también con un profesor invitado, igual que tendremos hoy, sobre las crónicas de la conquista, las crónicas del encuentro entre españoles, el encuentro asimétrico, ¿no? El encuentro violento entre españoles y el Ujú. Imperio Incaico en el siglo XVI. Hoy, bueno, pasamos la página y tenemos un tema nuevo. Ahí está nuestro ciclo de clases a distancia. Bueno, como les decía, este es nuestro cuarto encuentro. Probablemente estamos terminando de programar uno o dos encuentros más para el mes de diciembre. Así que, bueno, como siempre, oportunamente les estaremos enviando las invitaciones y los materiales para que puedan participar si les interesan los próximos temas. Estos encuentros que estamos programando están en el marco de la exhibición Los Incas, más allá de un imperio, que estamos presentando desde Hola, el ¿qué mes de tal? septiembre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. eh, en nuestras salas de exhibición. No se pueden contarme por el chat si pudieron ver la muestra, si no pudieron, si están en Buenos Aires, si no. Esta es una muestra que viene del Museo Mali de Perú, donde estuvo también en exhibición. Acá, bueno, está también adaptada pensando un poco en el público local. Tenemos más de 100 piezas arqueológicas de distintos materiales y texturas. Hay textiles, hay cerámicas, hay pintura también, de todo eso estaremos viendo. Y bueno, más allá de un imperio, ¿no? Un poco pensando en desde la conformación del imperio incaico y las culturas que los precedieron y de las cuales los incas tomaron, tanto tecnologías como también apreciaciones estéticas o terminaciones. Luego, en la expansión imperial en el siglo XV, también una sección dedicada a la presencia del imperio incaico en nuestro país. Como seguramente ya saben, el imperio incaico atravesó casi todo el corredor andino desde Ecuador y llegó hasta la provincia de Mendoza, en su Capac Ñam, en su camino su red de caminos, con su red de caminos. Y nuestra exhibición finaliza con una sala dedicada a arte colonial, como bueno, mencionábamos antes, a partir de 1530 con la llegada de los españoles a territorio andino y el proceso de conquista y caída, digamos, del imperio. Ese es el cierre de la muestra y lo que nos compete hoy, lo que vamos a estar recorriendo junto con nuestra profesora invitada, tiene que ver con el rol de las mujeres andinas antes y después de la conquista, ¿no? Pensar un poco juntas, juntos, cómo se definieron y se fueron redefiniendo los roles y las prácticas de las mujeres en el mundo andino a partir de la conquista. Y vamos a explorar, bueno, los distintos lugares, los roles, los trabajos que las mujeres desarrollaron en el Tahuantinsuyo, hasta los cambios sociales, culturales y políticos que se dieron en el periodo colonial. Y para eso tenemos a nuestra docente invitada del día de hoy, que es la profesora, licenciada y doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, Paula Zagalski. Es investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Investigación de Estudios de Género. Es docente de la Cátedra de Historia de América en UBA, en Filo. Es especialista en historia colonial latinoamericana, en sociedades indígenas andinas, con foco en la minería, y trabajó en Potosí durante los siglos XVI y XVII. Para los que vienen siguiendo prueba, nos conocimos con Paula, también nos ayudó capacitando en El Dorado, que teníamos toda una sección dedicada a platería, a la extracción en Potosí. Así que bueno, seguimos ahí en contacto por temas prehispánicos. También Paula ha sido becaria postdoctoral en instituciones de renombre como la Sorbonne y el Colegio de México. En 2023 publicó Obedecer, Negociar y Resistir, Tributo y Mita Indígena en Potosí, y coeditó Potosí in the Global Silver Age, que será traducido al español en 2025. Así que bueno, como ven, un lujo nuestra profesora invitada el día de hoy. Y bueno, le cedo la palabra y la pantalla para arrancar.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto compartir esta clase hoy con todos, con todas. Y gracias, Noemí, a Proa por la invitación a participar. Es un desafío y a partir de, sobre todo, la parte colonial y de algunas de las obras que se exponen y de algunos de los objetos que se exponen en la muestra, este recorte de esta muestra dada por el Mali de Lima, se me ocurrió proponer, vaya tarea, hablar de las mujeres andinas, lo que implica claramente un recorte, ¿no? Vamos a ir por un camino, indagar una forma de entrada, es un tema súper amplio y creo que da para un seminario entero, y como no todos están en tema o vienen tomando las clases, es público abierto, digamos, muy diverso, vamos a empezar un poco la, la presentación por el espacio andino y el espacio que en un tiempo que es discutible, que está en discusión, digamos, cuánto tiempo llevó a los incas a hacer esta conquista de este espacio tan enorme, ¿no? Y de las sociedades que habitaban este espacio. Entonces, pensar un poco cómo se organizaban estas sociedades, dos o tres trazos generales, pensar que los grupos que habitaban, o en gran medida los grupos que habitaban este espacio andino, se organizaban en distintos niveles a partir de distintas pautas e instituciones. En primer lugar, hay que pensar en la institución del AILU eh, como como elemento central, como grupo de parentesco y espacial, ¿no? Que une a un grupo de parientes. Este grupo de parientes pueden ser parientes efectivamente biológicos o simbólicos, unidos por un ancestro común, mítico, que une a los grupos, que da unidad a los grupos, y esos grupos, esos aylus, se van enlazando por redes jerárquicas hasta conformar lo que en la literatura aparece como grupos étnicos, jefaturas, ¿sí? Como entidades políticas que se fueron conformando. Dentro de los aylus y esos distintos niveles, esos distintos segmentos, los intercambios de trabajo y de bienes estaban pautados no por la economía de mercado, sino sobre todo por un principio básico que organiza la sociedad en los Andes antes de la conquista española, que es el de la reciprocidad, teniendo como ideal de lo justo el concepto de Aini. Ahí puse la transcripción de la palabra por si alguno nunca la escuchó nombrar. Esa es la idea de equilibrio, ¿no? De algo a la par. Entonces, se supone que la relación entre los parientes, entre los grupos y los dioses, las huacas, los seres sagrados, tienen que aspirar al equilibrio. Y esos intercambios no se medían en términos monetarios porque no se practicaba la economía de mercado. Otro principio es el de la redistribución, que también aspira a hacer circular los bienes de una manera percibida como, o con el intento de que sea percibida como equilibrada, ¿no? Entonces, estas son las pautas básicas que rigen las relaciones sociales, políticas, laborales, y los incas van a intentar replicar estos principios, refuncionalizándolos o transformándolos con fines imperiales. No nos vamos a meter en eso hoy, pero simplemente mencionarlo. Y estos grupos, los aylus y los grupos étnicos o jefaturas andinos, se caracterizaban por tener una propiedad comunal de la tierra y de los recursos en general, y el derecho a acceder a esos recursos está garantizado meramente por ser parte del ayllu, por ser pariente. O sea que el parentesco daba contención, daba acceso a recursos. Vamos a ver ahora cuando describamos la situación de las mujeres, cómo se traduce eso concretamente de acuerdo a lo que un cronista a principios del siglo XVII plantea. Entonces, estas sociedades, sobre todo aquellas que estaban asentadas en
núcleos étnicos en la altura, en la puna, en la sierra, entre los 3.000 y 4.000 metros, siguieron lo que John Murray llamó el modelo de archipiélago vertical. Luego hay autores que fueron discutiendo un poquito el funcionamiento de este modelo, pero en principio los grandes asentamientos demográficos estaban sobre todo en la altura, y los grupos mandaban a parientes, a miembros del AILU, a asentarse de manera temporaria o permanente en otros pisos ecológicos. ¿Y esto con qué fin? John Murray plantea que ese archipiélago, ese asentamiento en distintos nichos ecológicos, estaba orientado por lograr una complementariedad ecológica, ¿no? Y aspirar a la autosuficiencia del AILU, de los grupos, ¿sí? Tener una gran variedad de bienes y productos. Hay autores que dicen que también ese acceso y ese asentamiento en este paisaje vertical tenía motivaciones políticas. Los curacas o autoridades étnicas aspiraban a acceder a bienes, fueran bienes de prestigio o productos que sirvieran para elaborar bienes de prestigio, en función de construir sus propios liderazgos y reproducirlos, y ser líderes generosos, que por ejemplo, ante una tarea comunitaria, brindaban alimento, bebida, la famosa chicha, ¿no? Bebida en contextos específicos, no en cualquier momento. Bien, entonces, acá tenemos un poco la división del Tahuantinsuyo, ¿no? Ya consolidado del imperio, sus 4 partes, que no son totalmente simétricas a nuestro, desde la mirada occidental, ¿no? Esas 4 partes. Esta estructura imperial tenía divisiones provinciales, había autoridades, además las autoridades locales, previas a la conquista incaica, había autoridades, funcionarios, Tahuantinsuyo, regionales, y la presencia incaica se notaba en los caminos, depósitos, tambos, las tierras separadas a los grupos étnicos conquistados y dedicadas al culto solar, a la producción para el Inca, y la imposición de un periodo de trabajo donde las personas tenían que trabajar específicamente en esas tierras del Inca, en esas tierras del Sol, o en determinadas minas o determinadas labores específicas. Bien, entonces, los incas se supone que empieza su expansión con el 9º inca, Pachacuti, que acá lo vemos en esta ilustración, esta representación que nos ofrece Felipe Guamá de Ayala a principios del siglo XVII. Y este 9º inca es el que va a impulsar la expansión más allá de los límites del Cusco, y va a establecer una serie de pautas para un poco garantizar la expansión y la dinámica política de los incas. Y ahí tenemos una primera puerta de entrada a las mujeres, en este caso a las mujeres de las élites incaicas y no incaicas. ¿Por qué? Porque los incas van a manejar un sistema, los incas de la élite, un sistema de matrimonio poligámico, es decir, los incas van a conquistar, pero también trazar alianzas, o una vez que se conquista por la fuerza, se establecen alianzas. Esas alianzas se forjan a través de matrimonios con mujeres de las élites locales, ¿sí? Conquistadas. Entonces, vamos a tener un gobernante inca con muchas mujeres, algunas mujeres incaicas de su propio grupo y mujeres no incaicas. Entonces, el Inca Pachacútec se supone que establece como pauta, además de validar la poligamia, establecer una mujer principal. Y esa mujer, de acuerdo a lo que plantean los cronistas, era su propia hermana. Los términos del parentesco a veces son
polisémicos y no son totalmente traducibles a los términos occidentales, entonces en algunos casos podría ser su propia hermana, en otros una prima. Pero lo cierto es que va a haber una mujer principal. Entonces, el hijo concebido con esa mujer, o los hijos concebidos con esa mujer principal van a ser los que van a aportar mayores derechos a la transmisión del gobierno y del cargo, como Sapa Inca, como gobernante principal. Entonces, siempre en los relatos, si nos aproximamos a crónicas que relatan el tiempo de los incas, vamos a detectar la presencia de múltiples mujeres. Muchas veces se nombra el inca y la colla, ¿no? La mujer del inca, esa es la mujer principal. Entonces, en general, en las pautas de sucesión del gobierno de los incas predomina una pauta masculina, es decir, de sucesión se prevalece la elección de hermanos o sobrinos, en el caso de que no hubiera el hijo concebido con la mujer principal, y se prevalece esa elección de algún pariente masculino, varón, frente a, por ejemplo, una esposa y una hija. Pero como vamos a ver, hay las mujeres, esas mujeres que acompañan a los gobernantes varones tienen un rol, son importantes y construyen poder y son parte del gobierno de los incas, que desarrollan los incas. Y en este caso tenemos a la mujer principal de Pachacútec, la novena colla, Anahuarque, ¿sí? Y prestemos atención, después vamos a hacer una descripción de las vestimentas, son específicas, tienen características propias, acá vamos a ver más adelante algunas, pero fíjense acá una faja, no sé si alguno de ustedes ya estuvo en la muestra o tuvo acceso a este tipo de materiales arqueológicos. Estos dibujos reflejan y tienen un correlato, les podemos ligar con lo que vemos en los vestigios arqueológicos. Bien, entonces, si pensamos en las mujeres andinas en general, tenemos que distinguir en primer lugar a qué estamento pertenecían las mujeres de las que hablamos, es decir, si estamos hablando de indígenas del común, si estamos hablando de una mujer que ocupaba un cargo de autoridad política, a qué entidad política pertenecía, si era inca o no inca, y también, analizando los casos específicos, pensar en las relaciones de parentesco, digamos, cuáles eran sus grupos de parentesco, la parentela, y pensar en los matrimonios y las alianzas matrimoniales. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar por pensar a las indígenas del común. Y ahí recurro a esta crónica que por cientos de años estuvo oculta. Es una carta que Huamampoma escribe al rey y probablemente el rey no la haya leído, ¿no? Es una extensa carta. Después, entre los materiales que Noemí iba a enviarles, hay un sitio que es oficial donde están todos los dibujos y la crónica y la transcripción de la crónica, entonces se puede ir siguiendo, está en inglés y en español. Los dibujos aparecen con todas lo que podría ser a ojos, así rápidamente a ojos vista, como con fallas, vamos a ver alguna imagen reproducida ahora, pero son tal cual se ve en el documento, ¿sí? Con todas las imperfecciones. Esta, por ejemplo, está depurada. Huamampoma, en una sección de su crónica, va a hablar de distintos grupos de edad y de distintos grupos, va a dividir a la población masculina y femenina en 10 grupos, 10 calles. Y esos grupos dan cuenta de la organización interna de la sociedad bajo el Tahuantinsuyu. Es un poco idealizada la presentación, siempre hay que tener ojos críticos cuando encaramos la lectura de las fuentes, de los documentos, cuál es el sentido, que Huamampoma, por qué presenta las cosas, por qué lo presenta de esta manera, pero algunos elementos realmente son destacables y se pueden utilizar.
Entonces, en estos 10 grupos de edad nos dan la pauta de que toda la sociedad contribuía con el todo, de alguna u otra manera, en distintas maneras, de acuerdo a sus capacidades, dentro de los grupos de edad y segmentos que presenta Wamampoma en las mujeres y los varones, solo los bebés de entre 1 y recién nacidos hasta 2, 3 años no contribuyen con una tarea específica, pero el resto de la sociedad sí lo hace. Entonces, en la primera calle o el primer grupo de mujeres que Wamampoma toma, son las mujeres casadas, son las mujeres de los indígenas tributarios, les asignan una edad, por supuesto no era exactamente, pero eran mujeres de 33 años, antes del casamiento eran vírgenes, doncellas puras, tenían por oficio tejer ropa de ahuasca, vamos a ver qué quiere decir esto, o abasca, delgada, y también hilaban cumbis. Más adelante vamos a ver de qué se trata esto. Uno es la abasca, es el tejido grueso, menos refinado, y el cumbis sí es un tejido más específico, más refinado, y que solo algunas personas portaban en tiempos prehispánicos. Y entonces acompañaban a sus maridos en los tiempos de trabajo destinados al trabajo impuesto por los tiempos de trabajo impuestos por el Tahuantinsuyo. Otro grupo que menciona es el de la quinta calle. Aquí son doncellas que no están casadas, que son vírgenes, y él asocia este grupo a las mujeres que van a ser destinadas para ser aclas. Las aclas son vírgenes perpetuas. Los españoles, cuando llegan y ven casas específicas, los aclahuasis, con estas mujeres viviendo en su interior, las asocian inmediatamente con la figura de las monjas, ¿sí? Beatas. En general, estas mujeres estaban en el templo del sol y templos de la luna, dedicadas a la producción de textiles finos y la producción de chicha, ¿sí? En el marco del Tahuantinsuyo. Bueno, habla maravillas de estas mujeres que son muy, digamos, tienen un rol muy importante y que nadie las agraviaba, ¿no? En tiempos, ensalzando el tiempo del Tahuantinsuyo. Luego hay otro grupo que traje, no vamos a recorrer los 10 grupos porque es un montón, pero este grupo es el de la cuarta calle, el cuarto grupo que menciona Wamampoma, tanto para varones como para mujeres, que alude a un grupo de gente, de mujeres enfermas, con dolencias, padecimiento, de todas las edades. Y entonces ahí entran y hay palabras en quechua específicas para designar a cada una de estos tipos de padecimientos o dolencias, ¿no? Cojas y ciegas, viudas, corcovadas, enanas, y entonces lo que dice es, si podían trabajar la tierra, lo hacían, y si no, el grupo y la comunidad se ocupa de, de que sus tierras sean provechosas, ¿no? Entonces, en contraste con la sociedad hispana, él dice, este tipo de personas no van a quedar como mendigos pidiendo limosnas, sino que tienen un rol activo, hacen, ¿no? Son tejedoras, si pueden casarse, se casan, y tienen un rol activo en la sociedad. Otro grupo de mujeres son las de la segunda calle, que acá me afectó lo que dice Wamampoma, porque son viejas de 50 años, ¿no? Y entonces estas mujeres de 50 años, para la época, una persona muy, esto de las edades es muy relativo, incluso para los propios españoles, no es solo una cuestión de los indígenas, la medición del tiempo y medir la edad, muchas veces en los testimonios en época colonial, en visitas que realizan visitadores
hispanos o en juicios, parece tener, dice tener tantos años, y a veces dice tener 102 años, dudo que llegaran a tanta edad, pero bueno, es como a ojos, ¿no? Los, les van poniendo edades. Entonces, esta segunda calle es son de las mujeres de 50 años para arriba, y estas mujeres, dice, sirven de porteras, despenseras, camareras, cocineras y mayordomas. Sirven a las vírgenes, a las aclas, y de todo es mandado sus oficios y cargos, y son llamadas mama, y han de tener quipo, o sea, los quipus, para contabilizar, para registrar información, y cuenta de todo lo que hay en los depósitos. ¿Sí? Acá en el dibujo aparecen tejiendo, ¿sí? Pero son muchas las tareas que desarrollan. Y fíjense que todas estas mujeres tienen una vestimenta más o menos similar, más adelante vamos a ver de qué se trata, y tienen una faja, y tienen elementos en la cabeza, y vamos a ver si hay contrastes con la vestimenta que usaban las mujeres de la élite. Por último, dentro de estos grupos de edad de los que hablaba Poma, traje la 10ª calle, el último grupo, el de los niños, niñas recién nacidos prácticamente, y lo traje para pensar en las tareas de cuidado. Porque Poma dice, las tareas de cuidado en época prehispánica son tareas predominantemente femeninas, ¿no? Desarrolladas por las mujeres. Son las niñas que están en las cunas, estas que están en el 10º grupo, son recién paridas, de meses, de 4 meses, 5 meses, y no, digamos, no pueden hacer nada, solo que las sirva su madre, dice, y las ayuden sus hermanitos, su abuela o tía, o algún pariente cercano de esta niña. Hasta acá solo aparecen mujeres desarrollando estas tareas de cuidado con respecto a los recién nacidos. Si fueran 2 niñas de un vientre, o 2 niños, porque en el caso de los varones de este grupo dice lo mismo, les fue reservado su padre y su madre en todo este reino. O sea, los padres tienen que, está permitido, digamos, que esos padres, o esta madre, o en este caso son 2 nacidos al mismo tiempo, el padre también, se reserven de las tareas y de contribuir con lo comunal para el cuidado de estos recién nacidos. ¿Sí? Bien, por supuesto, además de las tareas específicas que desarrollan estas mujeres divididas en estos grupos que propone Poma, hay trabajos que se comparten entre hombres y mujeres, ¿sí? Acá traje algunas imágenes que tienen que ver con el cultivo, la siembra de papa y de maíz. Pero en Poma está muy marcada como labores femeninas, sobre todo el hilado y el tejido, de textiles finos y de los gruesos, de los más comunes, el trabajo con la tierra, el cuidado de animales domésticos y la cocina, ¿no? Ahora, si pensamos en trabajo, también el trabajo político, ¿no? La función política de las mujeres, ahí aparece en primer lugar la idea de las curacas o cacicas, como son llamadas en tiempos coloniales. La palabra cacique es un término taíno proveniente del Caribe, pero es un término que se va a extender y popularizar también en los Andes durante la colonia. Nos referimos a líderes indígenas de estos grupos que van a ser conquistados por los incas. Entonces, estas mujeres, como decíamos antes, tanto las incas como no incas jugaron un rol clave en la formación de alianzas políticas, y las mujeres ocupaban un rol fundamental para el éxito de los gobernantes masculinos. En tiempos coloniales se puede distinguir entre una autoridad formal, van a existir efectivamente, y en los últimos años se ha explorado mucho, voy a pasarles referencias sobre un texto fundamental que lamentablemente no está en español, un libro que se editó hace un par de años, que trabaja sobre cacicas en distintas partes de la América colonial, en algunos casos ocupando un rol
formal, como cacicas, siendo reconocidas, y en otros no, como tratando de lograr el reconocimiento de ese rol, que a veces las vinculaba y les daba un protagonismo más en torno a el tejido de relaciones dentro de las élites locales, por ejemplo, ¿no? Y muchas mujeres litigaron y pidieron el reconocimiento como sucesoras de sus padres para lograr también el reconocimiento de derechos de sus propios hijos, ¿no? Para mantener o mejorar la posición suya y de su descendencia. Y muchas veces las familias cacicales, como vamos a ver hacia el final de la exposición, en algunos casos manipularon un poco la historia, en algunos casos inventaron o reformularon historias para anclar su linaje, ¿no? Ligar su linaje a linajes antiguos y lograr ciertos privilegios dentro del sistema colonial, ¿no? Entonces, muchas veces las fuentes, los documentos que son utilizados para analizar este tipo de cuestiones para el periodo colonial, pero a veces remontan la ascendencia hasta el periodo prehispánico, sobre todo en la documentación del siglo XVI y XVII, tenemos juicios, pleitos judiciales, testamentos, registros notariales. Esta es una sociedad, la colonial, con una cultura escrituraria. O sea, todo lo que se pudiera pasar por escrito, había que pasarlo por escrito, ¿no? Toda transacción, todo intercambio, dejar asentado. Entonces, los escribanos van a ser figuras muy importantes y muy cotidianas de la vida de las personas, sobre todo en el ámbito urbano. Y acá traje algunas imágenes, ya no de cacicas, sino de collas, de lo que los españoles tradujeron como reinas incaicas, ¿no? Tenemos a Mamahuaco a la izquierda, que en las descripciones justamente se dice Mamahuaco, colla, tenía su vestido rosado y tenía sus topos, o sea, los prendedores, ahí la vemos con un prendedor, no sé si lo ver, muy grandes de plata, y tuvo hijos, varios hijos, se mencionan los hijos, y tuvo su marido, y el marido tuvo otros hijos bastardos, ¿no? Es esto, los sabidos con las mujeres secundarias. Bien, fue amiga de los caballeros y demás gentes, gobernaba más que su marido, Manco Cápac Inca. Toda la ciudad del Cusco le obedecía, respetaron toda su vida porque hacía milagros de los demonios nunca vista de hombres. Hablaba como si fuera persona con las peñas y piedras. Es decir, como hay ahí una vinculación y un link muy sutil con prácticas que en tiempos coloniales van a ser asociadas a las hechicerías, a las idolatrías. Bueno, bien. Y entonces acá traigo, además de Mamahuaco, algunas otras imágenes de otras collas y también de ñustas y palias. Las ñustas sería la traducción más asible, la de princesas, y palias tiene varias acepciones, una de ellas es la de mujer noble, ¿no? También palia o paya se asocia a la idea de una mujer anciana. Acá tenemos a Mamahuaco, bien, una de las grandes reinas, la primera de la dinastía. Luego vamos a hablar de la vestimenta de estas mujeres, sobre todo estas mujeres de la élite. Y pasamos ahora un poco a el tiempo de la conquista, que por lo que sé vienen viendo en clases anteriores, que por supuesto implicó violencias, resistencias, en el caso del vínculo con las mujeres nativas, la violencia descarnada en muchos casos, pero sabemos que la conquista y sobre todo la colonización también llevó a procesos de alianza, negociación. Eso no obturó, digamos, la violencia, ¿no? Entonces,
tenemos este dominio colonial que fue cambiando históricamente, implicó, por un lado, la obediencia, pero también estas negociaciones, es decir, la apelación a la fuerza, o el uso directo de la fuerza, pero además la construcción de consensos, para que ese orden pudiera perdurar, ¿no? Si no, no hay orden perdurable con la mera fuerza, es muy difícil que un orden social se reproduzca. Y en este sentido, en el sentido de la perduración, de los consensos, el rol de las élites nativas fue importante. Entonces, por una parte, como puede decantar, tal vez medio obvio, no todos los grupos conquistados por los incas lo eran alegremente. Muchos de ellos resistieron y nunca fueron conquistados, y otros que fueron conquistados lo eran, y en cuanto vieron la posibilidad de dar vuelta a este dominio incaico, ¿sí? Y sacarse de encima ese dominio incaico, digamos, tejieron alianzas con los nuevos conquistadores, ¿sí? Entonces, incluso parte de las élites incaicas fueron parte de esas negociaciones, entraron en ese tren de negociación. Y la colonización trajo también una economía de mercado, implantó nuevas lógicas distintas a las que veíamos antes, pautadas por la reciprocidad y la redistribución, una nueva cultura material. ¿Esto quiere decir que desapareció todo lo previo? No. Entonces, aparecieron objetos nuevos, que incluso algunos fueron producidos en América, pero eran de origen europeo, y algunos objetos que tenían un valor simbólico en tiempos prehispánicos adquirieron un valor de mercado también durante la colonia, ¿no? Entonces, la colonia implicó en ese sentido una imposición de un nuevo modelo de posesión y de propiedad de los bienes, de las cosas, generando la posibilidad, mediada por el dinero, por supuesto, digamos, de acuerdo al dinero que cada individuo, cada grupo tuviera, el acceso a la adquisición de bienes de una manera, si se quiere, más abierta, ¿no? Mediada por el mercado, no limitada por el estamento al que se pertenecía. Entonces, el nuevo sistema colonial trajo nuevas relaciones de producción, la alteración de los patrones de género, en muchos sentidos, y nuevos roles, prácticas y representaciones de estas actoras sociales, ¿no? De estas mujeres. Entonces, esta imagen es un cuadro que está en el Museo Osma de Lima. Es un cuadro de pintado a fines del siglo XVII, pero remite a procesos ocurridos a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. Si quieren, después les cuento un poquito de qué trata, pero hay dos matrimonios ocurridos con 40 años de distancia, o sea, dos matrimonios, dos parejas separadas en el tiempo por 40 años y separadas en el espacio, porque Martín de Loyola y su mujer se casan en el Virreinato del Perú, y esta pareja se casa, que es la hija de ellos dos, se casa 40 años después en Madrid. Entonces, atrás se reproduce también el espacio del Tahuantinsuyo y el espacio andino, y acá está representado el casamiento de la segunda pareja en la Catedral de Madrid, ¿sí? Esta ñusta, casada con Martín de Loyola va a ser el que termine con los incas de Vilcabamba en 1572. Esos incas que se escapan del Cusco y crean un estado paralelo que va a funcionar entre 1536 y 1572, hasta que el virrey Toledo da digamos, termina de definir, aniquilar este estado neo-inca, y va a enviar como capitán a Martín de Loyola, que es sobrino nieto del fundador de la Orden de los Jesuitas, y va a ser quien
asesine y termine con el gobierno de Tupac Amaru I, ¿sí? Su mujer, esta Ñusta, va a ser entregada por el virrey Toledo, era sobrina de Tupac Amaru I, ¿sí? Eh, y van a ser parte, esta mujer incaica va a ser parte de la élite, en este momento, digamos, esa, en el último cuarto del siglo XVI, 1572 se produce este casamiento aproximadamente, y su hija va a ser la primera marquesa de Oropesa, digamos, es descendiente directa de los incas. Y ese marquesado va a ser el que va a ser reclamado por Tupac Amaru II. ¿Sí? Entonces vemos como no es que se vence a los incas y se los separa, se los aniquila, desaparecen de la faz de la tierra. Estas mujeres van a seguir portando vestimenta incaica, se va a recordar cómo se vestían en tiempos prehispánicos, ¿sí? Pero la hija de ellos dos va ya a vestirse en traje de española, ¿bien? Pero va a ser una mestiza. Entonces, esto nos habla del mestizaje, justamente. El cuadro nos trae la cuestión del mestizaje, que es un proceso y un fenómeno que empieza apenas se desata la conquista. ¿Sí? Y estas mestizas van a, digamos, lo que algunos autores llaman como mercado matrimonial, digamos, hay pocas mujeres españolas y criollas para ser casaderas con varones, con los encomenderos, con los mineros, con los comerciantes, ¿sí? Que se van asentando en el territorio andino. Y estas mestizas van a ser claves en este mercado matrimonial en la primera y segunda generación, a lo largo del siglo XVI, hasta principios del siglo XVII. Otro fenómeno importante tiene que ver, y ahí también hay presencia de mujeres, el tema de las migraciones. O sea, estábamos hablando de una sociedad prehispánica predominantemente rural. No es que la mayor parte de la población dejara en tiempos coloniales de vivir en el ámbito rural, en el campo, pero muchos indígenas, por motu propio o enlazado con estrategias y con el visto bueno de sus curacas, van a migrar a las ciudades. ¿Sí? Y entonces vamos a tener este fenómeno de indígenas urbanos que van a empezar a sentarse en ciudades que ya existían y en ciudades que se fundan y se crean y surgen en el siglo XVI. Cusco ya existía, pero por ejemplo Lima, La Plata o la actual Sucre, Potosí, son ciudades muy pobladas que van a recibir estos indígenas y estos indígenas van a desarrollar, tanto hombres como mujeres, oficios, labores, ¿sí? Y se van a ganar la vida. En el caso de las mujeres, muchas veces estas mujeres migrantes indígenas van a estar en su mayoría vinculadas a los mercados. Van a ser las vendedoras al menudeo, las pulperas, las chicheras, prestamistas, en algunos casos de montos muy pequeños, pero también en algunos muy específicos aparecen en la documentación colonial prestando cifras considerables, porque hay algunas mujeres que van a ser muy exitosas. En el caso de Potosí está estudiado, digamos, el rol de las mujeres, por ejemplo, en el mercado de la coca que era tan importante, venía sobre todo del Cusco y las zonas aledañas al Cusco, la mejor, la más preciada de las cocas, y las mujeres, va a haber mujeres comerciando coca con una presencia muy importante en Potosí, en ese mercadeo de coca cusqueña. Entonces, en algunos casos, esas trayectorias van a mostrarnos a mujeres indígenas que se van a enriquecer fuertemente. Y entonces, en el marco de la colonización, un poco se rompen algunas barreras de los, por ejemplo, con respecto a la cultura material y la vestimenta,
había trajes que solo podían portar mujeres de la élite incaica, y con la colonia esas pautas tan fijas se van a empezar a quebrar. Y entonces hay muchas de estas indias del común, exitosas económicamente, que ascienden socialmente y comienzan a imitar a las antiguas élites y a utilizar los bienes de prestigio que portaban estos miembros de las élites prehispánicas. Entonces, adoptan, por un lado, gustos, prácticas, ropa que traen los conquistadores, pero los también. Esto no significa que todas las personas, que todas las mujeres que usaran ropa fina de cumbi, algunos bienes muy, muy específicos que antes solo usaban las mujeres de la élite, con tocapus, que estas mujeres que ascienden socialmente, indígenas en las ciudades, entendieran perfectamente el sentido que portaban los bienes que ahora usaban ellos. ¿Sí? Los miembros de la élite sí podían decodificar y saber el significado de esos tocapus, del significado de lo que significaba portar esta prenda. El resto podía saber el valor mercantil, eso seguro. En algunos casos por ahí sí lo decodificaban, en otros no. Entonces, esta sociedad colonial es posible analizarla a través de la cultura material, ¿no? Y dentro de los bienes de esa cultura material, la ropa, los accesorios, incluso los objetos de uso personal más cotidiano en las casas, que rodeaban la vida, que hacían a la vida doméstica, están siendo muy estudiados, ¿no? Y ahí se pueden analizar los paradigmas, las aspiraciones culturales, y la capacidad de autocreación y de negociación de las identidades sociales. Entonces, en este periodo no es posible, no se ven mucho los cuerpos, ¿no? En estas imágenes a las que tenemos acceso. La ropa permite, digamos, es como lo más íntimo de estas personas a lo que podemos acceder, ¿no? Y a planos de sus subjetividades, si se quiere. Y de alguna manera el vestido es el cuerpo de las personas en estas imágenes. Entonces, esta ropa que moldea los cuerpos va emitiendo mensajes, ¿no? Comunica y proyecta identidades. Entonces, tanto los españoles como los indígenas eligieron usar la ropa como un medio para demostrar su estatus y el reconocimiento social. La ropa era símbolo de riqueza y de distinción. La ropa es un significante social, si se quiere. Contiene un significado históricamente situado, ¿no? Por eso a veces tenemos imágenes del siglo XVI, otras del siglo XVIII, eso se va moviendo un poco y hay que situarlo históricamente. Entonces hay que contextualizar el espacio y la cultura que dio origen a esas imágenes o al uso de esa ropa específica. Bien, entonces, dan marcas, la vestimenta da marcas de identidad y de prestigio. Y los bienes, esta ropa, dura más que las personas en algunos casos, pueden manipularse, reapropiarse, reinterpretarse, ¿sí? De acuerdo al devenir histórico. Las identidades también van cambiando, ¿no? Fueron cambiantes. Y los actores sociales, si tomamos un actor social, también puede haber ido cambiando su identidad y para eso se sirvió de la ropa y de cambiar de ropa, ¿sí? Entonces,
la vestimenta va a acompañar los periplos migratorios, cuando les hablaba, por ejemplo, de estos indios que pasan, o indias que pasan del campo a las ciudades. Y entonces la vestimenta de estas personas también va a transformarse. Todo eso tiene un costo económico enorme. La ropa era muy cara en general. Las personas tenían un sombrero en su vida, no 8 sombreros ni 20 sombreros, ¿no? Entonces, de alguna manera, la vestimenta nos habla también no solo de estos periplos migratorios, también de los oficios, del ascenso social, y también la vestimenta podía ser un canal para desafiar algunas desigualdades que parecían esenciales e inmutables, como la raza, la clase, la etnicidad, el género, ¿sí? Y la ropa sirvió como vehículo para que pudieran mutar esas identidades. Eh, entonces, vamos a pasar ahora a ver un poco, identificar algunos elementos. Traje para cerrar unos 10 minutos como máximo, o menos, un poco la vestimenta que se utilizaba durante el Tahuantinsuyo, las mujeres de la élite, porque son estos elementos claves de la vestimenta de las mujeres, va a aparecer después en las representaciones coloniales, o no, o mezcladas, porque también eso nos habla del mestizaje. Entonces vamos a reconocer algunos de estos elementos eh, con respecto a la vestimenta, ¿no? Eh, la ropa indígena variaba según la calidad de la materia prima, el hilado, el color, la factura, la sofisticación del tejido. Solo la nobleza indígena vestía ropa de cumbi, que es el tejido más fino, producido a partir de las vicuñas, y el tejido de cumbi es como marca registrada de que sos del estamento superior. ¿Sí? Ya se reconoce a la vista. Entonces hay grupos especializados y entrenados dedicados a la producción de tejidos finos para el Inca y su familia, y para el resto de del estamento superior. Los indios del común en general vestían ropa más rústica, fabricada en lana de llama o de alpaca, y ese tejido, ese tipo de tejido más rústico, se llamaba abasca, y tenían pocos colores. ¿Sí? Estos colores que vemos en los tejidos, algunos de ellos contenidos en la muestra, son muy específicos de tejidos finos y delicados que solo algunas personas podían portar. Entonces, con respecto a lo específicamente femenino, la documentación nos habla del axu, que es acá la palabra, es una túnica rectangular, sin mangas, como primera vestimenta, cubría el cuerpo desde el cuello hasta los pies. ¿Cómo se sostenía este axu? Con topos, es decir, alfileres de metal que se usaban para prender el axu en los hombros. Esos topos podían ser de plata, de oro, tener piedras, incrustaciones, o espondylus también en algunos casos, distintos elementos. Luego, el chumpi o cinturón, que era de diferentes anchos y tenía en general motivos y colores específicos que iban variando mucho. Acá vemos en Mamahuaco vemos un chumpi bien ancho. Vamos a ver otra imagen para seguir describiendo esta vestimenta. La liclia es el yal que tiene encima del axu. Es un yal amplio y largo que se colocaba sobre el axu o la túnica y se prendía del pecho con otro alfiler, a veces más pequeño, a veces más grande. Y a veces
y lo vemos representado, lo veíamos en la imagen anterior y en esta también, acá, ¿sí? Y aquí también se reproduce, fíjense, un adorno, o dos adornos en este caso, suspendidos con una cuerda, con un cordel, de hombro a hombro, y que era un adorno, ¿no? Este adorno podía estar hecho de hueso, de metal o de spondylus. El spondylus, y hay algunas piezas en la muestra de spondylus, creo algunas figurillas, era llamado en quechua muyu, es una concha marina de color naranja, a veces rojo, a veces púrpura. Era un bien de prestigio por antonomasia durante Tahuantinsuyu. Se decía, algunos cronistas dicen, era el manjar de la élite y los dioses. Servía para confeccionar joyas, pectorales, pequeñas cajitas, y se ofrendaba, aparecían las ofrendas a los muertos, por ejemplo, en el ajuar funerario de los niños del Piaileaco, que está en el Museo de Alta Montaña en Salta, hay muchas figuritas también hechas. Para sostener el pelo se usaba una vincha, que es la palabra que usamos nosotros en Buenos Aires, menos, ¿no? Viene de ahí. La ñañaca, sobre la cabeza se usaba un paño fino de cumbi, que es esta ñañaca, y luego otro elemento importante en esta ropa que portaban estas mujeres de la élite, que marcaban su prestigio, su lugar, son los tocapus, que también en la muestra hay vestigios de estos tocapus. Se trata de, acá traje algunas ilustraciones que dan cuenta del tocapus, aparecen en ropa, en accesorios, pero también en templos, en tumbas, en cleros, en vasos. Se trataba de diseños coloridos, geométricos, abstractos, de incontables y repetidos dibujos, símbolos, en este caso sobre una tela fina de cumbi, y muchas veces estos tocapus se asociaban particularmente a un inca específico. Entonces se supone que tienen un sentido, hay una codificación en estos tocapus. Así como estaban los quipus, los tocapus también transmitían mensajes. Es una incógnita y hay mucho por estudiar al respecto, pero algunos sí se van decodificando. ¿A qué se asocian? ¿A qué persona? ¿A qué individuo? ¿A qué jefe político? ¿Qué mensaje está transmitiendo? Falta muchísimo trabajo con respecto a esto. Entonces, la esposa del Inca, gobernante, la Coya, vestía túnicas y chales adornados con bandas horizontales de tocapu, siguiendo un patrón simétrico. Entonces, muchas veces vimos esos cinturones en la vestimenta de las Coyas, de las payas, de ñustas. En general, esos cinturones tienen un diseño, no cualquier diseño, sino tocapus específicos, ¿sí? Entonces, acá vemos representaciones de incas, varones, gobernantes, que en sus prendas tienen tocapus, ¿sí? Prendas de cumbi. Acá hay otros tocapus también textiles, queros, tumbas, ¿sí? Enterramientos, las chulpas. Y en dibujos también lo podemos ver, tanto en Huamapoma, en Murúa, y las fuentes históricas también reconfirman estos modelos prehispánicos de vestimenta, ¿no? Entonces, las indias y mestizas coloniales, como les decía, para ir cerrando, hacían uso de recursos combinados, ¿no? Algunos autores hablan de un vestuario transculturado. Entonces, por ejemplo, usaban ñañacas de terciopelo y damasco, también de cumbi. Usaban vestidos de diseño indígena, pero con telas europeas. Aspiraban, dicen algunas autoras, a mostrarse como mestizas en hábito de indias, ¿no? Es algo que aparece incluso en la documentación. Entonces, se va viendo este mestizaje también en este uso de la vestimenta y de la ropa, ¿no?
Entonces, hay apelación a bienes de prestigio andinos, como vestigios de un pasado inmediato, ya más remoto. En este caso, este cuadro es una copia de un cuadro realizada en la década de 1770, ¿sí? Y acá vemos a doña Manuela con este broche, ¿sí? Que rememora o se supone antiguo, y se usaban junto a otras vestimentas. Por ejemplo, acá vemos, esta camisa es una camisa claramente europea, ¿sí? Pero tiene zapatos, no, usa sandalias, ¿sí? Entonces ahí vemos esa mixtura en el vestuario, ¿no? Entonces hablamos de una vestimenta y adornos hispano-indígenas que imprimen la matriz colonial sobre los cuerpos, ¿sí? Es propiamente un producto colonial de la época virreinal, que no remite a lo incaico, pero también remite a lo colonial, ¿sí? Y para terminar, les hablo un poco de este cuadro que está expuesto en proa, en la sala de Incas Coloniales, y es un cuadro que algunos dicen es un cuadro que volvió a nacer. ¿Por qué? Y acá, digamos, este cuadro nos habla de cierta impronta de lo incaico en el periodo colonial, que perdura y revive, de alguna manera se fortalece la impronta incaica en el siglo XVIII hasta que suceden las rebeliones andinas, en la década de 1780. Y después va a haber como una suerte de, las rebeliones van a ser un parteaguas y las autoridades y la corona en particular va a tener un poco de una política de cerrar toda ligazón con el pasado incaico y el reconocimiento de derechos. Pero hasta ese momento, la nobleza incaica, cualquier vinculación con la nobleza incaica prehispánica, va a estar presente y va a ser parte de esas negociaciones del orden colonial. Entonces, en este cuadro vemos a Manuela Tupamaro, que habría sido pintado hacia 1777. Sería una copia de un cuadro que Manuela mandó pintar a inicios del siglo XVIII. Ella muere en 1703. O sea, cuando se pinta esta copia, ella está muerta. Tanto ella como sus hijos llevaron adelante juicios para ser reconocidos como descendientes del último Inca de Vilcabamba, descendientes de Tupac Amaru I y de Topa Inca. Se casó ella con un criollo, Bernardo Betancourt y Hurtado de Arrieto, pero esto no le generó gran riqueza, sino más bien vinculaciones con la élite criolla del cuando murió luchando por su reconocimiento como descendiente incaica y no lo logró, ¿no? El hijo de ella, Diego Felipe, siguió el reclamo, pero ¿qué pasó? Había otra familia en paralelo que reclamaba ser descendientes exactamente de la misma línea incaica que, que Manuel. Y esa familia es la familia de José Gabriel Condorcanqui, luego conocido como Tupac Amaru II. Entonces, en el medio de los reclamos que José Gabriel Condorcanqui llevó adelante, el hijo de Manuela hizo copiar este antiguo cuadro para demostrar, a través de los escudos, de lo que está en la leyenda abajo, de la aportación de bienes que Manuela muestra en este cuadro, que ellos eran los legítimos descendientes de Tupac Amaru I. Lo cierto es que ninguno de los dos tuvo éxito en este reconocimiento, ni José Gabriel y los hijos de Manuela, y que después de la rebelión de Tupac Amaru II, 1780-1781, la corona mandó, como les decía, a vigilar especialmente a las familias nobles. No importaba que antes se habían mostrado como fieles vasallos del rey, se mandó prohibir cualquier representación que evocara el pasado indígena, y todo esto, a pesar de ser, digamos, leales a la corona, y en un punto, digamos, el reconocimiento de sus derechos, sus privilegios dependían de España. Entonces,
se supone que fue en este contexto poco amigable para los incas No y es sus recurrente. descendientes, que probablemente en la década de 1780, que tal vez el hijo de Manuela, algún familiar u otra persona, mandó a cubrir el cuadro con una imagen del Señor de los Temblores. Y por casi 200 años el cuadro quedó, Manuela quedó evaporada, desapareció. ¿Sí? Se veía un Jesús en la cruz. ¿Bien? Entonces, recién en los años 70, un especialista en historia del arte tiene acceso al cuadro y nota una inscripción que no correspondía con la imagen sacra del Señor de los Temblores. Y entonces una serie de parámetros y de pistas lo llevaron a todo un proceso de levantar la capa exterior y dar con Manuela. ¿Bien? Entonces, este cuadro tiene una riqueza, una densidad histórica importantísima. Se ve a Manuela como una persona real, ¿no? Vemos su mirada, su gesto adusto. Es una persona de carne y hueso, vestida con un faldón simple negro y una liclia del mismo color. No tiene los colores, no está de rosado como mamahuaco, ¿no? Estridente. Se trata de un atuendo, una vestimenta medio camino, si se quiere, entre lo andino y lo hispano, ¿no? En esta y mestizaje. Están, como les decían, los pies descubiertos, con sandalias, que no era propio de la vestimenta hispana, y la liclia sujetada por el topo, como les decía antes, pero también la blusa, la camisa con un encaje delicado, típico de la vestimenta europea. Y se ve este rostro de una mujer de la nobleza incaica, o que pretendía serlo, digámoslo, que al menos reclamaba ese linaje, y es una forma muy emotiva de reencontrarse con ese pasado, ¿no? Que formó parte, una parte muy importante de la trama del pasado colonial. Eh, y es como de las primeras imágenes, más allá de las imágenes que los cronistas nos trajeron idealizadas, sin duda, de las ñutas, de las joyas, es uno de los, con esos trajes más brillantes, es una de las primeras imágenes más vívidas, más, digamos, reales, si se quiere, de estas mujeres nobles. Que con esto termino, damos pie a preguntas, consultas que quieran hacer. Muchas gracias, gracias por la paciencia. Gracias, Paula. Muy interesante todo el recorrido. La verdad que aparte lo ilustraste muy bien porque también ese anclaje visual como que acompañaba y ayudaba también como a esto, a darle como un sustento a nuestra imaginación también, porque pensaba, ¿no? En esto que, bueno, nosotros lo trabajamos bastante en las visitas, en la muestra, el tema de, bueno, la falta de, no la falta, sino como que la distinta transmisión de información que podía haber en la cultura incaica al no tener una escritura gráfica como la tenemos nosotros, hace que esas voces, digamos, sean como siempre llegamos, bueno, mismo Guamán Poma, si bien tenía un origen indígena, también eh, era parte, digamos, de la estructura colonial, entonces es difícil tener como ese acceso directo, hay muchas partes que tenemos que imaginar y que nos cuesta también desde nuestra mirada totalmente occidentalizada poder hacer esa reconstrucción. Así que bueno, creo que un poco como que la imagen, las pinturas históricas y todo nos ayudan a imaginar de forma más completa. Abrimos a preguntas, hay muchos saludos felicitándote. Me felicitan a mí, pero yo concretamente no hice nada, solo abrí el espacio, así que bueno, María, Eugenia, Sí, a Reina, veces quería agregar con Erika. esto que decías de las crónicas, ¿no?
algunos autores, a veces, digamos, se tiende a decir, bueno, privilegiemos la voz de los indígenas, de los andinos, entonces en ese caso, digamos, como la crónica del Inca Garcilaso, que obviamente él pertenecía a su madre, pertenecía a la élite del Cusco, Huamampoma, su madre proviene de una élite regional, de un grupo conquistado por los incas, ¿no? Son distintos planos, nos hablan desde distintos lugares, y el Inca Garcilaso vive prácticamente en España, pero hay algunos cronistas, por ejemplo, como Betanzos, que tienen informantes, que son informantes incaicos. Entonces, por ejemplo, una de las informantes de Betanzos va a ser la Coya, la mujer de Atahualpa, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen acerca de los ancestros, los enlaces, los linajes? Depende mucho de cuál es el informante del cronista, ¿no? Y en este caso Betanzos, si bien es un español, obviamente, tiene informantes incaicos directos, interesados en tratar de litigar por sus propios derechos, los derechos de su prole, etcétera, ¿no? Pero bueno, a veces las voces indígenas no están directas, están mediadas por el relato de un cronista español, pero están ahí, ¿no? Entonces, bueno, se puede ir como decantando eso, digamos, cuando decimos, bueno, ¿qué crónica leo? Como, ¿qué texto sigo? Bueno, hay que ver qué elementos, qué capas hay ahí, ¿no? Para desentrañar. Buenísimo. Y mira, justo acá Silvia pregunta, ¿se sabe si hubo mujeres artistas incaicas? Así que ahí también me parece que es interesante justamente, ¿no? El concepto de lo artístico quizás o de la obra de arte también es un concepto muy contemporáneo que, o sea, podemos decir que todas las piezas artesanales las mujeres hacían, bueno, esto que decía Paula, ¿no? Mucho el trabajo textil que es riquísimo, que hacían las Akshas, puede ser como, bueno, hoy lo tenemos museificado, no son piezas de uso, porque son piezas arqueológicas, pero las admiramos como obras de arte o como piezas artísticas, aunque también podríamos ponerla ahí en esa tensión entre la artesanía, la pieza de uso, el utilitario y el objeto artístico. Respuesta sí, Sí, hubo mujeres. incluso, digamos, la verdad que no, hasta donde yo sé, no, digamos, una artista, mujer, por ahí hay alguien en la sala que tiene información al respecto, o podemos seguir indagando, ¿no? Pero a veces uno piensa en las obras, ¿no? O en los cuadros, o en los frescos, o pinturas murales, o en maderas pintadas. Entonces pensamos directamente en el artista, ¿no? Diseñando, pintando, etc. Pero atrás hay otras labores combinadas, ¿no? Las tinturas. Había, digamos, si bien hay tintes que son importados, incluso Huamampoma menciona como tarea de las niñas, no me acuerdo ya de qué grupo de calle, pero hay unas niñas, creo que son las de 12 años, por ahí, no recuerdo exactamente, que aparecen en la imagen como recolectando flores. Dice, flores para tinturas, ¿no? Esas tinturas asociadas a la tintura de los textiles. Pero podemos pensar en las tinturas para pintar, ¿no? Solo teñir lanas. Creo que siempre, digamos, profundizando, vamos a llegar a algunas mujeres trabajando y haciendo cosas sostenidas de forma silenciosa. Lo que pasa es que a veces en la documentación es muy difícil llegar. Justamente este año estuve revisando en el Archivo Nacional de Bolivia, que está en Sucre, un mini catálogo que hay sobre oficios, ¿no? Pero toda la documentación me remitía a varones, en la mayor parte. Entonces, esto que mencionaba de la vida urbana, de las pulperas, las chicheras, son estas mujeres
sobre todo aparecen en estas escrituras, comprando y vendiendo bienes, casas, ¿sí? Y aparecen en esas escrituras notariales este tipo de tareas. Pero esto también da cuenta de el enorme trabajo que todavía hay por hacer, porque a veces, de acuerdo a las ideas, las preguntas que tengamos en la cabeza, leemos de forma distinta, aparecen cosas que antes no leíamos. Uno lee un documento un año, y a los 10 años lo vuelve a leer, y seguro que aparecen cosas que antes no viste, porque uno también cambia, ¿no? Una cambia, cambian tus preguntas, tus inquietudes. Entonces, nunca hay que descartar, ya leí esta crónica, ya leí este documento. Hay que volver una y otra vez, porque es increíble, pero pasa. El nombre, sí, el nombre es Manuela Tupa o Topa Amaro. Creo que está la imagen, no sé si no está incluida dentro de la página de Proa, Sí, sí, la reproducción de la está también QR. el Museo de Mali hizo un video muy interesante contando la historia, así que después se los podemos compartir también como un material ampliatorio, porque también preguntaban Y si bueno, había imágenes del Cristo, y en ese video se ven las imágenes del Cristo. había seleccionado una y no llegué a incluirla en el Power, pero sí está la Sí, imagen. a mí me costó igual encontrar, no hay muy buenas imágenes, no sé si se hizo un buen registro antes de, porque esa sí está perdida porque la levantaron. Espera que te quiero, antes de cerrar, pasar una pregunta de Esperanza. No, Esperanza preguntaba por el registro del hallazgo, esto ya lo dijimos. Ahí Esta al final veía pregunta cómo se de comunicaban. No, espera, te quería pasar una anterior de María que decía si hay algún registro o investigación referido a los quipus que realizaban las mujeres andinas. O sea, es el mismo tipo de quipu de registro administrativo. Sí, pero digamos, traje esta mención porque en general los quipus, o sea, incluso, no sé, enseñando en la universidad siempre hablamos de los quipu Kamayoc, de los especialistas en quipus, y yo lo tenía asociado una y otra vez a figuras masculinas. Entonces ¿Mm? traje esta pequeña mención que trae Guamán Poma, porque da cuenta de que hay mujeres en los grupos, en las jefaturas, que están manejando, eh, saben leer y saben registrar en quipus. Estas mujeres que son como una suerte de mayordomas, eh, que gestionan y administran polcas o graneros o digamos, espacios eh, comunitarios, ¿no? Y es probable, eh, se supone que, por ejemplo, en los grupos regionales, en estos grupos conquistados, lo que se llamó las segundas personas en época colonial, siempre eran los encargados de llevar los quipus. Probablemente sus mujeres también manejaran ese tipo de registro de información. Eh, Cualquier persona podía leer un quipu, creería que no, ¿sí? Que es un saber especializado. Eh, Se registraba, de acuerdo a los estudios que se fueron haciendo en las últimas décadas, se registraba información cuantitativa en los quipus, pero también se piensa que se registraban información narrativa. Hay toda una discusión acerca de si los incas tenían historicidad o no, y tal vez la historia autoconstruida se registró en quipus. Y hay un registro, tal vez lo vieron en alguna clase anterior, digamos, hay registros hasta la década de 1570 se permitía que en los juicios, por ejemplo, un grupo que consideraba que su encomendero había cobrado tributos de más, y esto ocurre en la región de la audiencia de Charcas, a la muerte del encomendero, los curacas se presentan ante las instancias judiciales y litigan porque dicen que su encomendero les cobró de más tributos. Y entonces se ponen a leer los quipus. Y entonces tenían el quipu en la mano y la lectura del quipu es transcripta en la fuente judicial.
Entonces, incluso los quipus eran utilizados en tiempos coloniales, se seguía registrando en quipus y eran tomados como elementos de prueba en las propias instancias judiciales coloniales. Ahora, el virrey Toledo va a intentar aniquilar los quipus, ¿sí? Como sistema de registro. Porque, bueno, justamente con esta, creo que es María Mercedes que pregunta cómo se comunicaban rápidamente. No es que todo el mundo hablaba español, ¿no? No hay un cambio de lengua automático. Pero sí, en el ámbito urbano lo más probable es que se tendiera a hablar español y que los españoles supieran algunas, no hablar quechua, pero algunas palabras, ¿no? Y también había, digamos, en las instancias judiciales están los escribanos, están los jueces oidores de las cortes, están los corregidores, digamos, dentro de la trama de la justicia colonial, y también hay intérpretes, hay indígenas que trabajan de interpretar y traducir, ¿no? Eh, pero Bueno, se mismo supone... Guamán Poma fue traductor Uh -huh. del quechua. Entonces, y además, dentro del mundo indígena se hablaban distintas lenguas, ¿no? Algunas desaparecen, ¿sí? Quedan vestigios o registros en diccionarios y vocabularios, pero otras perviven, ¿no? Entonces, también hay una diversidad de lenguas, ¿no? Había una lengua franca, si se quiere, quechua, pero el quechua también tiene mucha diversidad, ¿no? Eso los lingüistas lo estudian. Y algún colega me comentó que el quechua de Santiago del Estero es un quechua como antiguo, ¿no? Como que quedó aislado, y conocí una colega antropóloga que vino de Lima para, para pedir que gente de Santiago del Estero que habla quechua lea relatos, narraciones, para escuchar, porque es un quechua muy distinto al que se habla en otras regiones, en Perú y en Bolivia, ¿no? Entonces se supone que es el quechua, uno de los quechuas más parecidos al quechua que se habla en Cusco. Bueno, tenemos una pregunta de Juli y ya con esto cerramos, que estamos bastante pasados de nuestro horario habitual. Si sabes, Paula, de alguna relación entre la mujer incaica y la medicina, curanderas, chamanas, Sí, parteras. bueno, desde esta mención que les hacía de Mamahuaco, hay, digamos, todo un conocimiento ligado y, por ejemplo, bueno, Huaymampoma no, creo que no lo menciona, digamos, en los grupos de edad, pero sí hay vinculaciones incaicas y no incaicas, ¿no? Como, digamos, en el marco del Tahuantinsuyo, mujeres que no eran incas, de origen incas, sino de grupos regionales, también practicaban, digamos, tenían prácticas de conocimientos medicinales, de sanación, tanto hay ejercido por varones como mujeres, pero sí, digamos, había conocimientos específicos que tienen que ver también con las tareas de cuidado, con los partos, ¿no? Eh, y en gran medida, parte de esos conocimientos de prácticas, van a ser los que van a ser como censurados en época colonial y vinculados a las idolatrías, a las hechicerías. Eh, pero las idolatrías no van a estar restringidas solo a un rol ejercido por mujeres, ¿no? También va a haber hombres, va a haber varones acusados de ser idólatras. Pero sí, sí, es toda otro campo, es como enorme, digamos, las posibilidades de pensar a las mujeres como, bueno, puertas de entrada son infinitas. Les pido disculpas, tuve que elegir una y entré un poco por la vestimenta, digamos, tratando de asociar un poco a elementos que hay en la muestra, ¿no? Pero eso, es infinito, infinito, y hay mucho, mucho para leer, mucho para explorar. Que nada, agradezco un montón las preguntas, porque son re interesantes. Bueno, eso. Gracias, Paula, no, ha sido muy exhaustiva y bueno, igual si da para más, está bueno también
que todos todos los que se inscribieron en esta clase dan cuenta de que es un tema que genera mucho interés, así que está bueno que sigamos propiciando estos espacios de intercambio e investigación. Paula, te agradecemos un Bueno, y montón. al principio de la clase puse mi mail, que si o me googlean y sale mi mail, si tienen consultas, cualquier cosa, inquietud, eh, me pueden consultar, no tengo problema, la medida de mis posibilidades contesto, si sé, si tengo acceso a, también a Noemí, Noemí les va a enviar como listados de bibliografía así seleccionada de algunos sitios en internet que pueden ser útiles. Exacto, seguimos comunicados vía mail. Bueno, les agradecemos mucho a todos. Sí, vamos a enviar todo por mail, así que no se preocupen, seguimos conectados y nos vemos la próxima. Gracias, Paula. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todas, todos.